Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Saludos para todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. Con el gusto de cada ocasión, los saluda una vez más Raúl Ruiz Tenis, en esta vez para poder revisar con ustedes un nuevo tema para la sección de 10 minutos de café psicoanalítico, titulado Las etapas de la tanatología. Esto, por supuesto, en el marco de la próxima apertura de la certificación en tanatología clínica psicoanalítica. Me propongo compartir con ustedes cómo fue esbozándose nuestra disciplina tanatológica a lo largo del tiempo, desde sus inicios y hasta nuestros días. De primer mano, pues mencionar que muy seguramente ustedes conocerán que la tanatología es la ciencia o la disciplina que se encarga acerca de la muerte. Sin embargo, tenemos que saber que este entendimiento se debe a su origen. Para 1901 aparece la primera referencia explícita del término en Rusia por el médico Elias Mechnikov, quien la asocia específicamente a un ala médica forense, donde se va a estar utilizando única y exclusivamente para atender todo aquello que tiene que ver con los procesos bioquímicos del morir. Y por lo tanto va a ser utilizada para expresar algunas particularidades sobre los fenómenos cadavéricos y otros elementos relacionados al proceso de descomposición, de putrefacción, entre otros avatares propios de pues este periodo de muerte. Para los años 30 o 50 va a dejarse de lado esta noción forense y va a pasar la tanatología al área hospitalaria. Es en este primer periodo, primera mitad del siglo XX, donde van a empezar a aparecer algunas aportaciones formalizadoras, y es precisamente entre los 50 y los 60, en esta mitad del siglo XX, donde Elizabeth Kubler-Ross va a colocar a la tanatología como una disciplina sujeta a discusión para que pueda ser utilizada médicamente y por lo tanto tenga algunos beneficios adicionales a los que ya venía teniendo, pero ahora aplicada a pacientes vivos, no única y exclusivamente a pacientes que ya hubiesen fallecido. En la década de los 60, es decir, 10 años después, se van a empezar a estudiar con mucho mayor precisión e importancia los deterioros que existen en los miembros de los grupos familiares una vez que fallece un ser querido cercano. Y por lo tanto, es ahí donde va a comenzar a volcarse un cambio radical sobre la disciplina. Para los años 70, que es la siguiente década de la disciplina tanatológica, vamos a ver que efectivamente su uso primordial va a seguir siendo con pacientes enfermos en etapa terminal, a merced de estas enfermedades que para esos momentos eran altamente de potencial mortífero. Entre ellos, por supuesto, el cáncer, la diabetes, algunas enfermedades orgánicas a nivel neurocognitivo, y por lo tanto, el estudio competía única y exclusivamente a los médicos. Eran los profesionales que se encargaban de dar acompañamientos tanatológicos en el marco médico hospitalario. Evidentemente, en esta etapa de los 70 ya van a estar un poquito más afianzadas las propuestas de Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra suizo-estadounidense, que va a mencionar que las etapas de reacción de los pacientes moribundos frente a la potencial muerte subsecuente serán la negación, la ira, la depresión, la negociación y, por supuesto, la aceptación. Esto pues pudiendo aparecer de manera escalonada, pero también de manera interconectada, intercalada y repitiéndose algunos procesos sin que necesariamente representen una restricción sobre los pacientes.
Aquí, pues lo que caracterizaba a esta etapa de la tanatología es que los pacientes esperaban un tanto resiliente y pasivamente la muerte y por lo tanto llegaban a morir aislados, sobre todo si había alguna enfermedad infecciosa de potencial contagio masivo que los estuviera asediando, pues eran con mayor frecuencia alejados de personal médico y por supuesto familiares. Para las siguientes décadas, que van a ser los 80s, los 90s y llegando casi a los años 2000, se sigue atendiendo sí a los pacientes con enfermedades terminales, pero que ya no necesariamente representaban una población moribunda como las denominaba Kubler-Ross. Es decir, que podían acceder a ciertos tratamientos que hoy conocemos como paliativos para dar cierta calidad y expectativa a su vida. Es aquí donde entonces ya se empieza a ver la importancia de una atención médica integral y no exclusivamente hospitalaria, por lo que empiezan a ingresar otros profesionistas de diferentes disciplinas, como pudieron ser la psicología, el derecho, la enfermería, la antropología, entre otras más, para brindar cuidados y atención íntegra a los pacientes que así lo necesitaran y por supuesto lo aceptaran. Aquí lo que va a suceder es que ya los pacientes, contrario a lo que pasaba en etapas anteriores que morían aislados, van a poder despedirse de sus familias y por supuesto van a poder lograr una muerte digna. Evidentemente, estarían acompañados en ámbitos hospitalarios o bien acompañados en ámbitos familiares, hogareños, mucho más habituales respecto a la cotidianidad del paciente. Después, en las primeras décadas de la tanatología en el siglo XXI, que fue del 2000 al 2010, y quizá del 2010 al 2018 más o menos, aparecieron las formalizaciones de algunas especialidades en el campo de estas disciplinas que ya se habían insertado. Y por lo tanto tenemos la psicooncología, la terapia de duelo, entre otras que pueden ayudar a entender, a comprender y por supuesto evaluar e intervenir tanatológicamente a aquellos pacientes que podían tener alguna problemática que ya no solamente se limitaban a enfermedades, sino también a duelos, pérdidas, separaciones, entre otros avatares subjetivos de la vida individual, vincular y social a la que se enfrentara cada persona. Aquí vamos a ver un viraje significativo porque con el avance de la ciencia y la tecnología, las enfermedades que potencialmente eran terminales y mortuorias en épocas pasadas, ahora pasan a ser entendidas como enfermedades crónicas y por lo tanto, con el seguimiento de un tratamiento, el tomar una serie de medicamentos que permitieran prolongar la vida en sí misma para paliar y sobre todo para disminuir algunas afecciones secundarias de los padecimientos más graves, pues generaba varianza en las expectativas de vida. Y por lo tanto, aquí los pacientes dejaban de lado la parte pasiva y se volvían más bien agentes activos sobre su proceso de afrontar la enfermedad, la separación o cualquier otro tipo de padecimiento. Esto facilitando que pudieran conocer médicamente o psicológica o psiquiátricamente algún diagnóstico que pudieran tener y el pronóstico al que podían aspirar si seguían las indicaciones de los tratamientos íntegros adecuadamente. Evidentemente, es en estas primeras etapas del siglo XXI donde la familia, el cuerpo médico y por supuesto otros actores del medio social van a recibir acompañamiento tanatológico, pero también la formación de aquellas áreas profesionalizantes que así lo requirieran para poder llevar a cabo sus labores. Y en tiempos recientes podríamos decir que entre el 2015 y el 2018 a la fecha, la tanatología ha pasado a ser también conceptualizada como una potencialidad clínica. Y es en esta potencialidad clínica donde
se puede trabajar el dolor, el sufrimiento, la pérdida, el duelo dentro de los consultorios privados con psicólogos, con psicoanalistas, con psicoterapeutas que evidentemente puedan auxiliar a sus pacientes para sostener, metabolizar, integrar algunas pérdidas o situaciones conflictuantes que estén atravesando en su día a día a partir de un proceso ya sea circunstancial o ya sea propio de las crisis del desarrollo como el envejecimiento o bien algún otro proceso de interés subjetivo. Esto nos deja en claro que la tanatología, si bien la tenemos formalizada desde el siglo XX hasta nuestras fechas, no por eso no ha tenido presencia en otros momentos. Realmente ha existido desde tiempos ancestrales, pero no como ciencia o como disciplina, sino como una visión holística, totalizadora sobre la vida y la muerte. Estas líneas de pensamiento que permitían a nuestros antepasados pensar un principio y un fin de la humanidad. Sus representantes en el mundo coloquial, en el mundo espiritual, en el mundo, incluso podríamos mencionar almático, pues han sido todos estos chamanes, brujos, hechiceros, tanto en la parte masculina como en la parte femenina, que ayudan a los seres humanos a luchar contra lo natural y lo sobrenatural, intentando así desarrollar alguna estrategia que les permita afrontar la muerte primordialmente. Evidentemente, con el avance científico y tecnológico, pues ahora sabemos que es merced de un profesionista desarrollar estrategias basadas en teorías, procedimientos, métodos mucho más formalizados que permitan a los pacientes afrontar sus dificultades, sus conflictos y sus problemáticas de manera salutífera y no representando un potencial sufrimiento, daño o prolongación de duelo innecesariamente. Es por eso que la Universidad Sigmund Freud de México lanza para todos y todas ustedes la certificación de especialidad en tanatología clínica psicoanalítica, donde estaremos articulando todas estas contribuciones del psicoanálisis a la tanatología para la evaluación y la intervención de algunos procesos de interés subjetivo. Tenemos una organización modular a lo largo de 5 grandes categorías que incluyen la introducción al estudio de la tanatología y sus aportes principales, el psicoanálisis y sus contribuciones a los entendimientos tanatológicos en el marco, por supuesto, de la clínica, los entrecruces que pueden hacer ambas disciplinas, así como algunos elementos propios para la evaluación y herramientas, así como también procedimientos para la intervención tanatológica clínica orientada psicoanalíticamente. Vamos a revisar 24 temas que van desde las crisis del desarrollo vital, pasando por las circunstanciales de la vida, hasta todas aquellas que nos llevan ya propiamente a pensar la muerte y, por supuesto, nos acercan al estudio de el morir. Revisamos textos clásicos del psicoanálisis de Freud, como Lo perecedero, El duelo y melancolía. Retomamos a la escuela inglesa, primordialmente con Klein y Winnicott, sobre el sentimiento de soledad y la capacidad para estar a solas, así como también nos apuntalamos sobre algunas aportaciones francesas de Joyce McDougall y Juan David Nacio sobre el dolor psíquico, la enfermedad psicosomática y el dolor de hambre. Terminando también con las aportaciones argentinas de Hugo Bleichmar, que tienen que ver con los aportes psicoanalíticos al estudio de las depresiones. Evidentemente, esto nos ayuda a pensar cómo a través de la infancia, la adolescencia y la vejez podemos afrontar el desarrollo psíquico y, por supuesto, la consecuente elaboración del concepto de muerte, entretejiendo los trabajos entre duelar, preservar y conquistar, los avatares correspondientes a cada etapa del desarrollo. Esto, pues, evidentemente,
también acercándonos a cómo lo podríamos entender y aplicar en procesos vinculares, donde suceden algunas conceptualizaciones como la infidelidad y el divorcio, que pueden representar una ruptura, un proceso de duelo y un impacto en las familias formales. Revisamos la propuesta clásica de Kubler-Ross, pero no como punto de llegada, sino más bien como punto de partida para entender los mecanismos de reacción de los pacientes moribundos que ella estudió y cómo se entrecruzan con rituales y creencias tranquilizadoras frente al morir que propone la antropología de la muerte, de la mano de autores como Vincent Thomas, por ejemplo. Y por supuesto, esto también ayudándonos a revisar algunas diferenciaciones del sufrimiento, que es una oscilación entre un duelo normal y un duelo patológico. Concluimos la certificación con un módulo específico donde proponemos como metodología de intervención orientada psicoanalíticamente basados en la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia de Leopold Vellack, donde abordamos sus elementos fundamentales, sus procedimientos de inicio, continuidad y término de las sesiones, y por supuesto los métodos y procesos específicos de intervención que nos ayudarían a atender a nuestros pacientes en problemáticas como ideación suicida, depresión, duelos, entre otras afecciones. La invitación está abierta para psicólogos, médicos, psiquiatras, estudiantes de estas disciplinas y profesionistas ya egresados que quieran aproximarse un poco más a las especificidades de la tanatología como disciplina, entrecruzada, por supuesto, con el psicoanálisis. Nuestro próximo inicio es el día 5 de septiembre. Las clases son todas las semanas, los días jueves de 7 a 9 y por supuesto tendremos asesorías cada 15 días en vivo, donde estaremos compartiendo ejemplos, supervisando algunos casos teóricos que ya fueron atendidos, por supuesto, para no interferir en algún proceso actual, pero que nos sirvan como referente para todos aquellos pacientes o casos que pudiéramos estar atendiendo en nuestras respectivas prácticas o áreas de desarrollo profesional, sea docencia, sea hospitalaria, sea clínica privada, se pueden obtener herramientas significativas para ello. Y por supuesto mencionarles que si necesitan mayor información o por supuesto desean inscribirse, deben comunicarse al área de inscripciones con la licenciada Laura Romo, que es la encargada en Uniproy, para darles la bienvenida y puedan sumarse a nuestro estudio. Son 6 meses en los cuales estaremos trabajando estas temáticas y muchas más que puedan salir como áreas de interés particular para todos y todas las personas inscritas. Y aquí están los medios de comunicación. El correo electrónico es alumnos@uniproy.com y el número de WhatsApp para mayor información es el 33 11 95 02 75. Recuerden que es la de Guadalajara, México, por lo que tendrán que colocar este número para comunicarse a la universidad. Por ahora es todo de mi parte, agradezco tu atención prestada y me dará mucho gusto poderlos encontrar en el aula virtual de estudios. Yo, por supuesto, estaré muy agradecido de poder ser su docente quien nos acompañe en el estudio de la tanatología clínica psicoanalítica. Que estén muy bien, se despide Raúl Ruiz con el gusto de cada ocasión. Hasta luego.